Bienvenidos nuevamente a este su curso Derecho Administrativo 2, Derecho Vicarial, y en el día de hoy vamos a hablar sobre la terminación normal del procedimiento administrativo, específicamente del acto administrativo. Como siempre para ustedes está la profesora Judith Astorrega. Hay que reseñar que cuando vamos a hablar de acto administrativo tenemos que hablar previamente de un concepto un tanto importante como es el del prohibimiento administrativo. ¿Qué se entiende como prohibimiento administrativo? Se entiende como el conjunto de actos preparatorios o de trámite que han de culminar en la decisión de la autoridad administrativa competente, es decir, sobre la cuestión de fondo que le corresponde resolver. Ese pronunciamiento emitido como resultado del procedimiento administrativo hace que se genere finalmente un acto administrativo, que es el acto administrativo principal, llamado también definitivo, resolutorio o decisorio, expresiones equivalentes todas a este camino llamado procedimiento administrativo que nos da ese resultado básico como es el acto administrativo. Debe reseñarse de que el acto final administrativo es aquel que contiene el pronunciamiento del órgano o del ente administrativo sobre la cuestión de fondo con plenos efectos jurídicos y la decisión final que pone normalmente al fin a un procedimiento. Debemos de señalar de que los actos administrativos pueden ser de dos tipos, pueden ser actos administrativos estimatorios y pueden ser actos administrativos desestimatorios. Como lo dice la palabra estimatorio, es aquel que se dicta en consonancia con las pretensiones del interesado, por lo menos en los procedimientos de instancia de parte interesada, o es sencillamente el que se dicta en los procedimientos de oficio, dándole la debida preeminencia a lo que inicialmente observó la administración y que le motivó la apertura del mismo. En el caso de los actos administrativos desestimatorios, son aquellos que rechazan las pretensiones, sobre todo en estos procedimientos a instancia de parte interesada, o mejor dicho, llamados los procedimientos autorizatorios, donde el interesado se le consideran improcedentes sus peticiones o, por el contrario, el caso en que en un procedimiento de oficio a la administración no consigue tener los suficientes elementos de convicción para poderle dar el resultado de sanción o lo que esperaba de ese procedimiento oficial, inicial de oficio. Debe establecerse que el acto administrativo tiene que ser escrito. Eso es una cosa que tenemos que reseñar, aunque nos encontramos en una era de la oralidad, lógicamente es como una manifestación o una respuesta de todo este camino a seguir, que el mismo debe ser escrito, aún teniendo sus respectivas excepciones, porque no podemos olvidar que existen trámites en la práctica de los inherentes a lo que son los trámites o los procedimientos administrativos, donde podemos encontrar salvadas excepciones, pero las cuales son muy débiles en comparación, como por ejemplo lo podemos encontrar en materia funcionarial, como es el caso de la consecuencia de las famosas amonestaciones verbales. Pero no podemos olvidar de que en la práctica son casos muy puntuales como este de las amonestaciones verbales en materia funcionarial versus una amplia gama de actos administrativos que nos está ofreciendo la administración a través de sus órganos, entes o personas públicas de derecho privado. Debemos de señalar que el artículo 18 de la LOPA nos habla de que existe una forma o una estructura de los actos. Eso significa que ese acto final debe tener el nombre del organismo o ministerio que lo emite, debe tener el nombre del órgano que emite el acto, porque, por ejemplo, podemos establecer de que el organismo puede ser el Instituto Nacional de Tierras, o puede ser el Ministerio de Agricultura y Tierras, pero el problema radica es que sencillamente tendríamos que ver, aparte, el nombre del órgano que lo emite. ¿Qué departamento en específico del ministerio o del instituto es el que nos está estableciendo el acto? Es decir, por eso tenemos una diferenciación entre el numeral primero y el numeral segundo, porque vamos de algo muy genérico a algo más específico. Lugar y fecha donde el acto es dictado, o sea, si es Caracas, si es Barinas, en fin, el nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, esto también es necesario, el nombre de la persona particular, que en este caso va a ser sancionada o quien por instancia de parte interesada está necesitando una debida autorización, la expresión de los hechos, es decir, la parte narrativa que motivó el nacimiento de ese procedimiento, razones y fundamentos legales pertinentes, es decir, las razones y fundamentos, estamos en presencia de los motivos que sustentan el acto, la decisión respectiva si fuera el caso, es decir, lo que se decide del mismo, pudiendo ser estimatorio o desestimatorio, como lo vimos en la lámina anterior, el nombre del funcionario que suscribe con su identificación. Es necesario tener el nombre del sujeto porque aún estableciendo que
la actividad administrativa se rige con base a los principios que fundamentan la teoría del órgano, no podemos dejar de lado de que el nombre del funcionario es totalmente necesario para saber quién realmente emanó dicho acto administrativo y el sello de la oficina. Es decir, que estamos en presencia de un sello húmedo. En la práctica nos hemos encontrado de que ya, pues, esta figura del sello húmedo, sobre todo, pues, en materia de esos actos administrativos que suelen ser de naturaleza electrónica, como lo que pasaba, pues, en su momento con los actos que eran emanados de la Comisión Administrativa de Divisas o de CENCO, es decir, antiguamente CADIVI, en materia de procedimientos inherentes a ilícitos cambiarios, pues se observaba pues un sello pues escaneado, pero ya en otros países este sello pues es codificado, o sea, existen otras variantes, pero el sello pues es importante señalar. Debe reseñarse de que de los tipos de actos administrativos, según su jerarquía, vamos desde el más general al más específico, encontramos los reglamentos, encontramos los decretos, encontramos las resoluciones, encontramos las órdenes, las providencias, las instrucciones y las circulares. ¿Qué es lo que los van a ir definiendo a cada uno del otro? Es los plenos efectos que los mismos van a tener. Algunos, por ejemplo, como los decretos y los reglamentos, sobre todo van a ser de naturaleza general. Ya por su parte, las resoluciones pueden tener una mixtura de ser de naturaleza general o particular y a través de lo que son órdenes, providencias, instrucciones o circulares, también podemos encontrar que pueden ser más específicos, como pueden ser personalizados o pueden parar en ciertos particulares. Hay que reseñar que el acto administrativo tiene limitantes, dado que lógicamente por medio de esta figura, como instrumentos normativos de rango sublegal, no se pueden establecer ni sanciones, es decir, no se pueden crear sanciones, ni mucho menos impuestos ni contribuciones, porque estos son aspectos inherentes a la reserva legal. Tenemos que destacar que básicamente existen elementos, en total 5, que hacen estructurar lo que tiene que tener todo acto administrativo, dado que de ellos está la esencia de la validez del acto, dado que si no el mismo presenta vicios y esto puede generar que los efectos que se busquen obtener de dicho acto administrativo no sean los deseados o que al presentar este tipo de vicios puedan cercenar los efectos para poder dar impulso a esta respuesta, a esta consecuencia que la administración pública da al particular, sea a instancia de parte o sea de oficio. Debemos señalar que los elementos subjetivos tienen que ser dictados por una autoridad competente, consagrados sus atribuciones en una base legal, en una normativa. A nivel material, el acto tiene que ser lícito, es decir, tiene que estar enmarcado en la ley, tiene que ser cierto, es decir, que tiene que tener una certeza, tiene que estar establecido pues en algo tangible, debe ser posible, es decir, tiene que existir la posibilidad de poder tener su cumplimiento, es decir, que debe ser materializable pues en la realidad, determinado o determinable, es decir, se tiene que circunscribir o concretizar qué es lo que se va a tener de ese acto administrativo. En materia de lo que es la causal, tienen que haber las razones de hecho y de derecho que expidan la emisión de ese acto administrativo, porque no se puede dictar un acto administrativo pues a capricho, porque si no estaríamos en presencia de una medida arbitraria, lógicamente, y muy inherente y parecida pues a las medidas que antiguamente en los regímenes absolutistas o en los regímenes monárquicos del siglo XVIII o del siglo XVII o de mediados del siglo XIX se podían dictar. A su vez podemos establecer un aspecto teleológico, es decir, es el propósito o resultado que se busca con la expedición del acto administrativo, es decir, cuál es la finalidad y lógicamente un ámbito formal, es decir, qué tipo de formas se tienen que cumplir para poder plasmar y exteriorizar este acto administrativo, que aunque en la práctica con la tendencia vicarial, que lo que busca hacer o dar más garantías al ciudadano, un poco se ha sacrificado la parte formal, no es del todo dejable el hecho que tiene que existir pues una estructuración. Bueno, básicamente estos fueron los aspectos más importantes que teníamos que señalar del acto administrativo. En próximas cápsulas jurídicas seguiremos hablando de aspectos inherentes a lo que arrojan este tipo de determinaciones, donde vamos a poder estudiar figuras como los vicios de los actos o el mismo silencio administrativo. Estuvo para ustedes nuevamente la profesora Judith Torrealba. Hasta una próxima oportunidad.